Bueno, seguimos con Daniel Gambarte, director del Instituto Argentino de Biodescodificación. Y bueno, veníamos hablando, Daniel, de la biodescodificación, para qué nos enfermamos, por qué nos enfermamos y cómo también podemos ayudarnos, digamos, a ser felices y a disfrutar también de las emociones. Tenemos que llorar, llorar, tenemos que reír, reírnos, esto que nos cuesta tanto a veces por las creencias que tenemos. Y también de los seminarios que estás dando o impartiendo por distintas partes del mundo, que acá me parece muy interesante para quién es el mensaje, ¿no? ¿Quiénes pueden asistir a estos seminarios? Bueno, yo como muchas veces digo, ¿no? El seminario no es para todos, sino que son para personas que realmente quieren tomar estos conocimientos y aplicarlos, tanto para su vida personal o para trabajar, entre comillas, de esta metodología. Es decir, digo no es para todos en el sentido de que no todos están preparados para recibir esta información. Esa es la verdad. Sí, para aquellas personas que le haga cosquillas, que sienta, que intuyan que esto puede ser un cambio. Y de hecho es un cambio radical en la vida de cada quien. Y eso, una actitud hacia el cambio. En realidad no es obligación cambiar, Claro. pero claro que indefectiblemente... Si está enfermando es porque hay algo. No necesariamente, porque la enfermedad aparece como una solución biológica de supervivencia, de adaptación, y bueno, es una aliada nuestra. El hecho sería darnos cuenta qué es lo que hay que satisfacer, porque si somos seres insatisfechos, no estamos cubriendo una necesidad, y si no cubrimos una necesidad hacemos estrés, y si hacemos estrés, finalmente aparece la enfermedad para reparar, en este caso. Pues entonces habría que identificar, no el por qué, porque el por qué es muy fácil, es el pasado, el por qué nos enfermamos, sino el para qué. ¿Para qué nos enfermamos? ¿Para qué sirve esta enfermedad? Entonces fíjate que nuestro cerebro está programado para vivir el futuro en el presente. De hecho, esa es la programación de nuestro cerebro. Cuando nos dicen que tenemos que vivir el presente, puede sonar como a un concepto intelectual. De hecho, decimos, ¿y cómo hago para vivir el presente? No puedo vivir del aire. Claro. En realidad el aire es lo que nos permite estar vivos, ¿no? Y sí, es maravilloso, es de origen divino, ¿no? Estamos respirando en forma constante más allá de nuestra voluntad. Hay algo que está respirando por nosotros. Estoy hablando con vos y alguien se está ocupando de que yo respire, y no soy yo con mi mente, seguro. Entonces, primero es que esa persona, cuando hace el seminario, o va a una conferencia también, o ve los videos en YouTube, por ejemplo, ¿no? De las descodificaciones en vivo, esa persona recibe un dato, y cuando recibe ese dato le resuena. Esa persona resuena con esa información más allá de su voluntad. Es una información que ingresa, a la persona le resuena interiormente y empieza a ocuparse de explorar e investigar de qué se trata todo esto. Y de a poquito, sincrónicamente, se va dando cuenta que esto es para esa persona, ¿no? Esa persona dice, esto es para mí, siempre lo sentí. Y esa es la energía que mueve a esa persona. Toma una decisión importante en su vida, se anota en estos seminarios y empieza con la formación terapéutica. Creyendo al principio que viene a sanar, se da cuenta que no, que eso es por añadidura y que sana de momento que ya empieza a recibir esta información y estos conocimientos. Se da cuenta esa persona finalmente que al final del seminario descubre que tiene una herramienta para entregar, descubre un potencial insospechado que creía que no tenía esa persona, descubre algo que no sabía que estaba en él o en ella. Y finalmente esa persona ahora descubre por qué y para qué hizo el seminario. Cambia su vida, cambia su forma de vivir, de sentir. Su familia también suele hacer un cambio, porque si alguien del entorno familiar empieza a tomar conciencia sobre las enfermedades, sobre los conflictos, la propia familia comienza a cambiar con esa persona. O acompaña a esa persona, o todos se separan, o hay divorcios, hay separaciones, que eso también suele suceder porque se descubre finalmente cuál es la necesidad de cada uno, la verdad oculta de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, eso también suele suceder, y lo aclaramos, o lo digo siempre en los seminarios. Entonces,
y lo que propone este seminario es un cambio, claro que sí. El cambio viene por añadidura, es inexorable, es imparable. Y después esas personas se dan cuenta que descodificar la enfermedad o sanar era un detalle nomás, ¿no? Que lo importante es lo que viene después. Se pierde miedo a la enfermedad, ya la persona no está poniendo demasiada energía en el miedo a la enfermedad. Imagínate una persona durante toda la vida poniendo mucha energía en una enfermedad. ¿Cuánto tiempo perdemos en poner energía en esos miedos que tenemos, ¿no es cierto? Para después darnos cuenta que en realidad hay cosas mucho más interesantes e importantes en la vida que estar ocupados de si me voy a enfermar, si no me enfermaré. ¿Por qué? Por el miedo a la enfermedad, por la falta de conocimiento que tenemos en relación con las enfermedades. Bueno, aparte que donde ponemos el foco es donde ponemos el foco y ahí cae la energía, ¿no? Y totalmente, claro, uno pone energía en algo y nuestro subconsciente crea ese ambiente emocional exclusivo para que esa persona viva aquellas emociones de esa realidad que ha creado, ¿no es cierto?, al poner esa energía. Por ley, cuando ponemos energía en algo, entonces ahí nuestro inconsciente, si yo tengo miedo a la enfermedad, entonces ahí va a ir mi subconsciente, ¿no? El miedo a la cosa atrae a la cosa, y no digo que la cosa puede ser la enfermedad o puede ser una persona, puede ser un objeto. Si el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa. Fíjate cómo funciona nuestro subconsciente. Todo para bajar el estrés. Entonces, miedo al cuco, va a aparecer el cuco para que deje de tenerle miedo al cuco. Porque eso produce estrés. ¿Te das cuenta? Bueno, Daniel, es un placer nuevamente. Al final de la nota te digo que de todas las entrevistas que he tenido la oportunidad y el placer de hacer en el programa, entendí que la biodescodificación es lo mío. Hace un tiempo atrás que entendí que antes a lo mejor tal vez lo tomaba como una cosa más, y a medida que voy cada vez descubriéndola más, es algo que digo, qué lindo que más gente descubra esto. Y bueno, por último te pido un mensaje que te fluya ahora para quienes están ahí mirándote y que están pensando en hacer este seminario o alguno de los tantos seminarios que vas a dar en México, en España, a donde este bendito programa toque en suerte que tenga que estar en su computadora y aparezca ante la vista de ellos. Bueno, un mensaje. ¿Qué mensaje podría dar? No sé qué mensaje. La Tierra es plana y estacionaria, no gira ni da vueltas alrededor del Sol. El Sol no es una bola de fuego, está acá nomás, la Luna también. Investiguen mucho sobre el calendario maya, sobre las culturas mayas, aztecas, incas, noruegos, egipcios, libros sánscritos, apócrifos, la propia Biblia. Investiguen sobre esta gran conspiración que hay a nivel mundial, porque de un momento a otro nos vamos a dar cuenta de que esa información errónea que tenemos en nuestra mente subconsciente a través de años ha provocado grandes estragos en nuestras inseguridades emocionales, que provocan conflictos, miedos. ¿Y por qué les digo esto? Porque es parte de nuestra conciencia. Entonces, empecemos a tomar conciencia en donde vivimos, ¿eh? Ese es el mensaje que tengo para dar. Esto es parte de la conciencia y me parece maravilloso que ya empecemos a dar esta información. Yo lo estoy haciendo en este momento en los seminarios, en las conferencias también. Estamos preparando algo bastante interesante. Entonces el mensaje es, si vamos a tomar conciencia, preparémonos, porque no solamente hemos descubierto a través de nuestras creencias que realmente los virus no son los que provocan las enfermedades, sino que son también la ferretería de nuestro cerebro. Hay un cambio de paradigma radical, no solamente en relación con nuestras enfermedades y nuestros conflictos, sino en relación también con el ambiente divino en el cual vivimos. Esto de empoderarnos de nosotros mismos y desde esa toma de conciencia poder ser la mejor versión cada día, ¿no? Y bueno, mira, vos mismo lo dijiste, nosotros siempre decimos y repetimos como loros muchas veces, y no es por juzgar, pero repetimos muchas veces la palabra universo. Hablaste de versión recién, única versión dijiste. El cerebro entiende que el universo o la palabra uni es unidad. Está muy bien porque
Nuestro cerebro está programado en unidad, en amor. Pero si decimos universo, decimos única versión. Y nos han metido en la cabeza la palabra universo, que suena muy linda, pero significa etimológicamente única versión. Entonces, me gusta más la palabra multiverso. Bien, multiverso entonces. Nuestra multiverso sería así. Nuestra multiversidad podría ser también. Sí. Multiversidad, entonces, para cada momento, en cada relación y en cada segundo que nos toque vivir, mientras seamos felices, utilizarlo. Me parece que sí, creo que hay muchos estados de conciencia, ¿no? Por eso creo que el multiverso es la múltiple versión que puede existir de nosotros mismos. Podemos proyectar múltiples versiones de nosotros mismos, ¿no es cierto? No hay que ser uno solo. Es decir, porque vos decías fuera de cámara cuando estábamos hablando, hay que encontrarnos a nosotros mismos. Está muy bueno eso, pero yo digo que no somos uno solo, ¿eh? Podemos ser múltiples versiones de nosotros mismos y tener muchos personajes si queremos. No tenemos que ser un Daniel únicamente, una Estefanía, ¿no es cierto? Un Hugo. No, hay múltiples versiones de uno mismo. El tema es ese, que uno busca la identidad. Y la verdad es que a veces buscamos esa identidad y terminamos frustrados porque nunca terminamos encontrándonos a nosotros mismos, porque somos el todo. Yo digo que la parte está en el todo y todo está en la parte. Yo digo que cualquier persona puede ser lo que querramos, podemos hacer y podemos atraer incluso lo que querramos para nuestras vidas, pero tenemos que empezar a acompañar a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente, podríamos decir, ¿no? Acompañar con nuestra mente, ¿no? La unidad. No me quiero ir, Daniel. Quiero hacerte una última pregunta que me quedó ayer de la conferencia. Nosotros hablamos de algo de la emoción que nos produce, digamos, la enfermedad, bueno, el estrés que nos produce como síntoma la enfermedad. Pero ¿qué pasa si yo voy... bueno, y poníamos el ejemplo ayer en la conferencia de una señora que tenía un dolor de hombro y bueno, a raíz de la descodificación se llegó al por qué y el para qué ella estaba manifestando ese dolor, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy caminando y me caigo y me luxo el hombro? Eso es un accidente, o sea, algo que es diferente a la emoción que causó... en el caso de ayer, por ejemplo, la enfermedad que hoy ella tiene. ¿Qué pasa cuando es un accidente? O me doy un palo en la ruta y yo no estaba esperando ese palo y de pronto, bueno, me produce una quebradura o... Bueno, en este caso, podríamos decir que un accidente es la cita con nuestro propio trauma. Es decir, que sí son emociones ocultas que pueden generar acontecimientos en forma cíclica, sincrónica, inclusive con fecha determinada. Es decir, que cada vez que aparece un accidente, nunca es aleatorio, nunca es por casualidad, siempre tiene un sentido, hay que descubrirlo. ¿Cuál es la parte afectada que se provocó, o mejor dicho, cuál es la parte afectada en relación con el accidente? Porque esa va a ser la parte simbólica. Golpes en la cabeza, conflictos en relación con el padre, con la autoridad, golpes en el codo, conflictos en relación con el trabajo. De hecho, es la parte flexible, ¿no es cierto? Si es el codo, es lo único que... La parte flexible del cuerpo humano es la parte del codo, ¿no es cierto?, que uno puede flexibilizar el brazo. Hay que ver si no hay un conflicto de flexibilidad en relación con lo laboral. Entonces hay que descubrir realmente a dónde está esa metáfora. No es casualidad que una persona tenga un accidente, incluso que se llegue a la desaparición constante de personas por accidentes. Tiene un sentido, es simbólico, por supuesto que hay programas incluso no necesariamente de nuestro propio transgeneracional, sino también de la historia misma de cada uno, que eso también predispone para los accidentes. Entonces, nunca es casualidad un accidente. Si uno va caminando por la calle y de pronto hay un asalto y alguien dispara con un revólver y esa bala justo pega en el momento que uno está cruzando por la calle y de pronto
la bala te pega a vos y te pega en la quinta vértebra lumbar, por ejemplo, no va a ser casualidad. Es que justo tu subconsciente exterior ha preparado ese ambiente en forma exclusiva para que esa bala pegue justamente en donde tenía que pegar. Es decir, que eso, aunque parezca un poco, digamos, difícil de comprender, solo lo explico en los seminarios, ¿no? De acuerdo a mi experiencia, cómo es que se van sucediendo esos hechos sincrónicos. Cuando esa persona descubre que no fue casualidad que esa bala le haya pegado en esas vértebras y que justamente esas vértebras son las vértebras del conflicto, ahí descubre la persona que los accidentes pueden aparecer para colaborar con esa persona en términos del conflicto, aparece en el subconsciente para tratar de resolverlo de esa manera, aunque parezca un tanto irrisorio. No solamente descubre esa persona que eso tiene un sentido, ¿no? Sino que también esa bala que le ha pegado en esa vértebra determinada va a provocar también en esa persona una cierta dificultad para caminar o para moverse. Esa sería la solución en este caso. Eso es lo que se estaría solucionando. Esa sería una solución ¿para qué? Para bajar un estrés psicológico. ¿De quién? Puede ser de esa misma persona, de ese mismo individuo, o al mismo tiempo también puede ser de ese individuo conjuntamente con la familia. Es decir, que la familia está involucrada también en ese accidente va a distraer a toda la familia, incluso la familia resuelve también ese conflicto a través del accidente del otro. O sea, se van dando una serie de factores que cuando se van descubriendo que nada es aleatorio, que nada es casualidad, ahí es donde la persona comprende finalmente para qué vino el accidente. Y ahí empieza el cerebro a acomodar la biología. De alguna manera lo hace, a veces las operaciones son prácticas y convenientes, pero también es cierto que la persona cuando toma conciencia de que todo tenía un sentido y descubre cuál es, entonces es mucho mejor para la reparación de esas vértebras. En el caso que hayan sido accidentes o simplemente esas vértebras pueden también presentar sintomatologías porque simplemente se trata de un conflicto netamente emocional. Bueno, Daniel, nuevamente gracias y bueno, un placer que hayas estado en el programa, de verdad, gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias, lo hice con mucho placer, así que bueno, un saludo a todos, muchas gracias.